Ok, vamos a iniciar nosotros, ya coloqué la grabación. Miren chicos, el tema que nosotros tenemos en el día de hoy es ya el último tema de la unidad, que es la parte, que es el tema número 10, donde nosotros vamos a ver, déjenme chequear cómo se llama, las normas, los incumplimientos fiscales que existen, que se han dado. Antes de nosotros iniciar, voy a recapitular un poquito con temas, ¿verdad? Con incumplimientos fiscales que nosotros vimos dentro de la unidad 1. Quisiera saber si alguno de ustedes recuerda cuando hablamos de esos incumplimientos fiscales, ¿qué nos puede llevar a incumplimientos fiscales? Antes de continuar con la siguiente parte. ¿Quién recuerda cuando yo les mencionaba sobre los incumplimientos fiscales en la primera clase? Y también aquellos que han visto el formulario detenidamente se pueden dar cuenta que hay una parte cuando tú no cumples, que te cargan, te aplican algo. Ya le di ahí una orejita. ¿Quién recuerda? ¿Por qué hay incumplimiento fiscal? ¿Qué es un incumplimiento? Chicas, ¿qué es un incumplimiento? Es cuando no se cumple una obligación fiscal en este caso. Exactamente. Y cuando hablamos de fiscal, ¿a qué nos referimos? Sería, profe, como cuando no se presentan los impuestos, cuando no se pagan. Exacto, porque ¿cómo se llama la asignatura? Régimen tributario. Estamos hablando de impuestos, ¿verdad que sí? Si yo incumplo, ¿de qué estamos incumpliendo? Sobre los impuestos, así mismo es. Cuando, ¿verdad? Tenemos incumplimiento en cuanto a la presentación de los impuestos. ¿De qué otra manera también nosotros podemos incumplir? ¿Quién tiene una idea? Otra idea. ¿De qué otra manera, chicos, nosotros también incumplimos? ¿Cómo más? A ver. Ninguna más sabe, nadie más tiene idea. Nadie más tiene ninguna idea. Qué lamentable. Bueno, otra manera también de incumplimiento cuando tú no pagas tus impuestos al día. Otro incumplimiento es cuando tú no emites tus facturas según lo que te establece la DGI. Otro incumplimiento es cuando tú haces falsificaciones, ¿verdad? Que eso fue un boom hace 3, 4 meses con lo del alcohol adulterado, cuando encuentran cigarrillos. Otro incumplimiento es cuando, por ejemplo, tú no transparentes el ITEVIS, que te fiscalizan y te cierran los negocios. Esos son incumplimientos. Cuando tú no pagas al día. Y obviamente, aquí vienen lo que son, que lo hablamos al principio de la clase, las sanciones. Y eso trae lo que son los recargos y las moras. ¿Recuerdan cuáles son esos recargos, esas moras y los intereses? ¿Recuerdan algo de eso? ¿No recuerdan nada tampoco? ¿No recuerdan los recargos el primer mes, luego el segundo? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Perdón, profe, yo entré ahora, se me está yendo el internet. ¿Cuál fue la pregunta? Que si recuerdan sobre los recargos, las moras, los intereses.
¿No recuerdan? Recargo monetario, profe. ¿Cuál es ese? Que por el retraso del pago tributario. Dentro de la DGI existen lo que son los recargos y la mora. Esto es cuando tú tienes que hacer los pagos, ¿verdad? De los impuestos. ¿Qué día es que se pagan? Porque eso yo lo hablé mucho en los últimos 2 videos, lo mostré en el instructivo, está. Se supone que tienen que saberlo porque están llenando un IT1 para proyecto final. En los 2 últimos videos, eso yo lo hablé muchísimo. ¿Qué día se debe de pagar el ITEVIS? El día 20 de cada mes. Al día 20, así es. Entonces, si usted no paga el día 20, ¿verdad? Automáticamente la DGI va a generar lo que son los recargos y la mora. Les recuerdo que cuando vimos la primera clase, que vimos un documento donde hablamos sobre eso, bastante bueno, y creo que hasta se lo compartí en el grupo. Yo les decía que cuando tú tienes que pagar, ¿verdad? No realizas el pago, ese primer mes automáticamente se te carga entre recargos y mora un 10%. Ya luego, ¿verdad? Si tú tienes 2 meses o 3 meses, ¿qué sucede? Que el primer mes es un 10% y los otros meses consecutivos es un 4%. Ejemplo, tenemos 3 meses que no pagamos. El primer mes, un recargo de un 10, y luego el mes 2 y el mes 3 sería un 4 para el mes 2, un 4 para el mes 3. Si yo sumo 10 más 4 son 14 y 14 más 4 son 18. Es decir, yo tuviese un 18% en cuanto a la mora y recargo, ¿verdad? Es de manera indemnizatorio. Cuando hablamos indemnizatorio, es que siempre se va cargando al monto total esos intereses. Al mes siguiente tú no pagas, se te toma el monto total con los intereses ya cargados. No es solamente al monto, podemos decir, de una manera limpia. Asimismo, también hay intereses indemnizatorios, ¿verdad? Este interés es sumamente, podemos decir, casi 3 veces el de la banca comercial, es mucho más alto. Y por eso, obviamente, se establece tanto el que usted pague a tiempo, porque cuando se hace ese cálculo que se paga por recargos, por moras, por los intereses, se eleva bastante. El interés, entonces, que se estaría aquí pagando sería de un 1.20% mensual, también de manera indemnizatoria. ¿Qué quiere decir indemnizatorio? Lo que yo les decía hace ratito. Si yo tengo, por ejemplo, 3 meses, ¿verdad? De atraso, mi interés, que es 1.20, lo que hace que se suma 1.20 primer mes, 1.20 segundo mes, 1.20 tercer mes. Si yo sumo, digo, 1.20 sumado 3 veces sería 3.60, es decir, ese sería mi interés. Por eso es que se informa, se le explica a las empresas el tú dejar de pagar a tiempo. Esos recargos, ¿verdad? Esas moras, esos intereses, te aumentan bastante el pago porque es de manera indemnizatoria. Otra pregunta ante eso, ¿con cuáles formularios yo debo de alimentar ese IT1? Con el 606, 607. Exacto, el 606, 607.
¿Y esto a qué fecha yo debo de enviarlo? ¿A qué fecha? También eso yo lo expliqué muchas veces. Para enviarlo es hasta el 15 de cada mes. Hasta el día 15, así mismo es, de cada mes. Muy bien. Entonces, dentro de estos incumplimientos tributarios también existen lo que son sanciones. ¿Cuáles sanciones me puede llevar? Como les dije, hace como 4 meses, 5 meses más o menos, hubo, podemos decir, una gran jornada sobre lo que era la falsificación, ¿verdad? Porque para nadie fue un secreto de que se hizo un operativo bastante amplio con eso de la falsificación del alcohol adulterado. Y obviamente esto lleva a sanciones, porque esto es, recuérdense, que tú estás creando, aquí se aplica un impuesto selectivo al consumo, porque es un producto que se elabora. Tanto el alcohol como el cigarrillo son productos que se elaboran y están grabados con impuestos especiales, con ese impuesto selectivo al consumo. Por eso es que cuando un negocio se encuentra con este tipo de situación de falsificación, ¿qué sucede? De que te cierra, te fiscalizan y te ponen como una cinta verde que pone la DGI, te pone tus notificaciones y hasta que tú no cumpla con aquello establecido, sanciones. Muchas veces esas sanciones, ustedes ven que a esas personas involucradas, ¿qué hacían? Se lo llevaban preso, porque obviamente eso está grabado por la parte judicial, por la justicia, por tiempo hasta de tú pagar con cárcel. Asimismo, también hay lo que son sanciones en base a un valor. Estos valores lo establece la parte judicial, que será en base a ciertos salarios mínimos, es decir, ellos tienen como un tope salarial donde ellos dicen, mira, este es el monto. Si tú fueras a pagar, por ejemplo, esas fianzas que nosotros escuchamos, que dicen una fianza de 300,000, una fianza de 100,000, imagino que ustedes la han escuchado tal vez en algún momento. Asimismo, ellos tienen esos parámetros en cuanto a salario y te lo multiplican por cierta cantidad. Ah, bueno, mira, tú vas a tener una sanción de que tienes que pagar, por ejemplo, 50 salarios mínimos. Entonces, ellos te ponen esos 50 salarios, ese salario mínimo, te lo multiplican por 50. Y ese es el pago que tú tienes que dar. Ese es el pago que tienes que realizar. ¿Se va entendiendo las ideas? Sí. Bien, entonces, asimismo va a ese nivel de cárcel, ciertos tiempos, ¿verdad? Hasta que tú puedas demostrar o se demuestre y todo lo demás, porque tú violaste, tú estabas, ¿verdad? A ti se te aplicaron sanciones porque violaste los procedimientos en cuanto a lo que es la parte fiscal a la DGI. Manipulaste, cometiste un delito. Obviamente, esas infracciones tributarias van a ser todas dependiendo del grado, porque si tú tienes un ITEVI, te pasaste de la fecha, no te van a ir a apresar, obviamente. Pero entonces, ¿qué viene? Viene esa sanción por ese incumplimiento que son las moras y los intereses. Vamos bien hasta ahí. ¿Se va entendiendo las ideas? Sí, profe. Muy bien. Obviamente, ¿verdad? Estos recargos caen en el IT1. Ustedes vieron el formulario. Un formulario compuesto por 2 páginas. Ese anexo A, perdón, que es aquel que me sirve como apoyo para las informaciones que se van, como vieron,
se va autoalimentando mi T1, donde yo tengo varias líneas, ¿verdad? Donde yo voy a ir leyendo detenidamente porque todo lo que se me está pidiendo está ahí. Entonces, en el formulario IT1, casi en la parte de abajo, porque obviamente esa mora y ese interés que yo te voy a cobrar ya es al final. Después que tú has presentado tus ingresos, tus gastos, tus retenciones, todo lo demás, cuando a ti te dé ese monto a pagar, que te dice, Davis tiene que pagar 150,000 pesos, por ejemplo, ya con ese monto, al final es que se te calcula la mora y los intereses. Obviamente no va a ser antes, sino va a ser solamente ya el momento final. Entonces, obviamente, siempre ha existido, en cuanto a eso, la parte tributaria no, podemos decir, no se venga a los ojos, porque siempre ha existido lo que son los incumplimientos en el impuesto sobre la renta. Entonces, esto lo que hace es que lleva ciertas informaciones que obviamente emite cada cierto tiempo lo que es el Banco Central. Y de aquí es que vienen esas recaudaciones potenciales que se hacen. ¿Cuáles son esas recaudaciones potenciales que se hacen? Bueno, cuando se crean reformas fiscales, por ejemplo, se hacen esas reformas fiscales para que la DGI pueda captar la mayor cantidad de impuestos o para que aquellas empresas que se ven atrasadas, que tienen deudas, puedan acercarse a la DGI y comenzar a hacer algún tipo de pago. O a veces son gracias, como le llaman, cuando lo utilizan mucho. Por ejemplo, los conocedores de leyes, los abogados utilizan mucho esa palabra, que dicen, bueno, la DGI dio una gracia para el pago de tal impuesto. Una gracia es como una reforma, es como una manera de subsanar esa deuda que tú tienes, de tú ponerte al día y que obviamente ya tú comienzas a hacer tu pago de manera regulatoria, como debe de ser. Vamos bien aquí. Por eso también la misma DGI establece y aplica lo que son normas o reformas financieras para que las empresas puedan ponerse al día, ya que esto obviamente ayuda a que las empresas puedan hacer su cumplimiento a sí mismo para que también la DGI pueda captar la mayor cantidad de los ingresos. Sabemos que esos ingresos que pasan a la DGI son aquellos que va a recibir el Estado, el gobierno central, y se utilizan para cubrir las necesidades de su población, las necesidades que tiene esta población. Asimismo, esos intereses, esa mora que generan por el pago de aquellos impuestos tardíos, ¿qué sucede? Esto aumenta, pero a nadie le interesa. Eso es como los bancos. Por ejemplo, la DGI aquí funciona como si fuera un banco. Al banco, a veces nosotros, a veces tenemos la idea financiera que uno dice, yo tengo que pagar un préstamo, tú tienes un préstamo para pagar el día 15 y dices, yo pago el 20. Esos intereses que se generan por esos 5 días, que son 10 pesos, 20 pesos, lo que sea, al banco es que le conviene. Es una idea un poquito ya compleja, atrasada, porque a ningún banco le interesa ganarte más de los intereses que te ha calculado en un préstamo. Me explico. Cuando tú tomas un préstamo, si tú coges un préstamo, por ejemplo, de 100,000 pesos, cuando tú pagas al final, tú no vas a pagar lo mismo 100,000 pesos porque el banco tuvo una ganancia. Podemos decir, tú pagaste 150,000, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Al banco no le interesa ganar más de lo que se está ganando en ese préstamo, porque ya ellos tienen todo calculado. ¿Van conmigo en la idea? ¿Van conmigo, chicos, en la idea que le estoy dando? Sí, profe. Okay. Sí, maestra, todo claro. Ok. Entonces, a veces nosotros decimos
Pero esos 5 días, esos 50 pesos de más, le van a beneficiar al banco. Vuelvo y le digo, es mentira. Al banco no le interesa esos otros 50 pesos. Al banco le interesa que tú le pagues el día 15, como es que tú tienes que pagarle tu cuota. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen fechas establecidas y ya ellos saben que ese día es que esa entrada de dinero le va a entrar, ¿verdad? Y obviamente ellos luego pueden negociarlo, pueden otra vez ponerlo a generar, colocarlo en bolsas de valor, en certificados, en bonos hipotecarios, en letras hipotecarias. Asimismo pasa con la DGI. Tú dices, bueno, yo no pagué, se va a generar un interés, pero pues el gobierno va a recibir más. Igual, aquí la DGI hace la misma función del banco. Es mentira, la DGI lo que quiere es que el día 20 tú le pagues, porque estadísticamente, de manera económica y financiera, se ha demostrado de que cuando no se paga el día, esos intereses generados luego son más difíciles de pagar. Y esto conlleva a que los clientes lo que hagan es atrasarse, a luego generar pagos que no pueden cumplir, porque esos intereses, esa mora, han aumentado su nivel de capacidad de pagar. Entonces, a la DGI no quiere que tú me pagues el día 25, el día 30, con más interés y más mora generada. No, mentira. Ella lo que quiere es que tú le pagues cuando debes de pagarle. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió ese ejemplo? Espero de que se haya entendido bien. Entonces, antes de continuar, quisiera a aquellos que pueden, de que busquen una libreta de apuntes, porque le voy a dictar ciertas leyes que modifican y complementan la parte del Código Tributario en cuanto a las sanciones. Le voy a dar las leyes con los nombres para que lo tengan ahí anotado en su cuaderno de apunte, en su blacto, tabla, donde usted esté trabajando. Me avisan cuando estén listos. Yo estoy preparada, profe. ¿Listo entonces? Yo también. Bien. La primera es Ley 110, 166-97. (166-97). Así es. Micrófono se ha abierto. Repita, profe. Profe, repite. 166-97. Que crea la Dirección General de Impuestos Internos. Que crea la Dirección General de Impuestos Internos. Explico esa parte. Para este tiempo, para ese año 97, se creó lo que fue la Dirección General de Impuestos Internos. Anteriormente, ¿verdad? Anteriormente se conocía como Renta y Dirección de Rentas Internas. Y obviamente a partir de esta ley fue que se creó la dirección, la DGI, que ya iba directamente a la recaudación de los impuestos. ¿Claro en esa parte?
¿Claro ahí, chicos? Sí, Sí, profe. sí. Sí, maestra. Muy bien. La siguiente. Ley 288-04. Sobre reforma fiscal. Dos 88-04 sobre reforma fiscal. Esta ley se refiere a los recargos de la mora, el interés indemnizatorio, y sobre los pagos de los anticipos. Continúo con la siguiente. Ley 557-05 sobre reforma tributaria. ¿Ley número qué, profe? 557-05. Sobre reforma tributaria. Establece el impuesto sobre los activos. Establece los impuestos sobre los activos. La siguiente. Ley 495-06 sobre rectificativa fiscal. Ley 495-06 sobre rectificativa fiscal. Esta establece
Esta establece las generalidades de la administración tributaria. Las generalidades de la administración tributaria. Ley 1307. Ley 1307. Del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Ley 1307 del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Maestra, disculpe, usted está compartiendo pantalla ahora mismo porque yo no alcanzo a ver. No estoy compartiendo. Por eso le dije que buscaran dónde anotar. Ok, bueno, está bien, gracias. Sí. Bien, esta establece las competencias. Establece la competencia y da a conocer la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Puede repetir, profe, esa? Muestra la competencia de conocer la responsabilidad patrimonial del Estado. La siguiente. Ley 17207. Que reduce la tasa del impuesto sobre la renta. Esta ley establece reducir la tasa del impuesto sobre la renta a las personas físicas y a las personas jurídicas.
Y la última, Ley 253-12. Para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria, del Estado, para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible. Para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible. Bien, esas leyes son aquellas de las que cambian, ¿verdad? Lo que es la parte del incumplimiento fiscal que se da en el Código Tributario. ¿Alguna pregunta? Esas son las leyes que usted dijo. Esas son leyes que cambian en cuanto al incumplimiento tributario o que modifican en cuanto al incumplimiento tributario el código, ¿verdad? La ley 1192, Código Tributario. Yo tengo una pregunta sobre el trabajo final. Adelante. Ok, en el formulario del IT1 hay la última parte que dice juramento y para uso de la DGI. ¿Es necesario llenarlo? Esa parte del juramento es como una parte, podemos decir, de formalidad que utiliza la DGI. Por ejemplo, cuando tú tienes que presentarlo de manera física impreso, tú lo llenas con los datos del contador, los datos que firma esa declaración, ¿verdad? Firman el número de la fecha y todo lo demás que pidan. Muchas veces le ponen el sello. Cuando se llena ese IT1 de manera virtual, como se hace desde una oficina virtual, una página que es de la empresa, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una empresa que se llame Empresa Sol, si fuéramos a presentar ese IT1, tenemos una página, una plataforma, así como la de la universidad que usted entra, llena los datos que le piden y cuando se manda, ya la DGI sabe que es de esa empresa que fue llenado, porque no hay manera de tú hacerlo en la virtualidad. En el caso de ustedes pueden colocar el nombre para darle formalidad a esa parte del trabajo.
que no hay ningún tipo de inconveniente, pero es una manera de formalidad que tiene la DGI con eso. Es como para que tú confirmes, ¿verdad?, de que en realidad todo lo que tú presentas ahí es transparente, de que tú estás siendo transparente con la DGI. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿Preguntas? No, maestra, está bien. Ha quedado todo claro. Algo antes que nada. El próximo sábado 18 es su examen. ¿Verdad que sí? Sí, así se ha dicho, maestra. Ah, bueno. Entonces, yo les había dicho que le iba a colocar el examen en horario de 3 a 5 de la tarde. Entiendo que por mejor comodidad para ustedes. Quisiera saber si están de acuerdo. En sí el examen debería ser de 3 a 4 y media, pero de una manera les voy a otorgar, le voy a conceder, le voy a premiar con 30 minutos más, 2 horas. Entonces, Ay, quisiera muchas gracias. saber Sí, yo estoy de acuerdo. si está bien o es decir, entienden que es mejor que sea en su hora de día 12. No, mejor en la tarde. De acuerdo. Ay, Déjame sí, ponerle mejor en la entonces. tarde. En la A tarde. la hora que usted dice está bien. La que usted propone está bien. Perfecto ahí. Perfecto, pues entonces así lo dejamos. Quería tener eso ¿Desde qué hora hasta qué hora, profe? Que no de escuché. 3 a 5. Le voy a poner ahora Sí. el mensaje que estoy poniéndole eso. Sería entonces sábado, se lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí. Sábado 18 de septiembre. De 3 hasta las 5. Ahí está. Mensajito para que lo tengan bien pendiente. Bueno, chicos, entonces, de mi parte es todo. De verdad agradezco el que hayan tomado su tiempo de estar por lo menos en los encuentros que habíamos tenido. Le agradezco también por la comprensión de algunos sábados que tuvimos cierto inconveniente. Y cualquier información por el grupo, nos mantenemos en contacto. El examen es sumamente fácil, sencillo. Por favor, lean. Es lo único que de verdad les pido, que lean y analicen lo que les estoy pidiendo, porque el examen está súper sencillo. Falso, verdadero, una opinión, una crítica personal, ¿verdad? Que es abierta. Una selección múltiple, así es que ahí no hay nada de lo que no hayamos visto, solamente concentración. Yo como quiera, obviamente voy a estar a disposición en ese espacio que ustedes tengan el examen por cualquier cosa, pero de verdad agradecida de ustedes. Espero que cuando volvamos a la universidad a encontrarnos nuevamente por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? De mi parte, no. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias y feliz resto del día. Feliz fin de semana para todo y suerte. Gracias, igual. Gracias, profe. Gracias, igual. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Feliz resto de fin de semana. Gracias igual para usted.